El Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. ¿Qué tal? Son las 6 de la tarde en punto, 10 de diciembre del 2024. Como cada martes y cada jueves tenemos programa aquí en el Centro Simi de Salud Emocional a través de este Simi Chat por Simi Radio. Y es un gusto estar con ustedes una vez más en esta emisión con una invitada de lujo, en verdad, con un tema sumamente interesante que le iremos desarrollando a lo largo de esta hora de programa con ustedes. Ya saben, pueden contactarnos las 24 horas del día durante todo el año al 800-911-3232, ya sea por llamada telefónica o ya sea por mensaje de WhatsApp. Más de 160 psicólogos al servicio de la población en materia de prevención y cuidado de la salud emocional. Bien, para este día, 10 de diciembre, hemos elegido una narrativa interesantísima donde esos temas, y ahorita vamos a presentar a la invitada de lujo que tenemos, son esos temas que yo siempre digo, más vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Esta información que ayuda a dimensionar un fenómeno muy lamentable como, bueno, que está relacionado a la violencia y a otros temas. Hablaremos acerca de la prevención de la delincuencia infanto-juvenil. Y para ello, como ya les decía, doy la bienvenida y presento de manera muy breve a la maestra Carolina Hernández Naves. Ella es licenciada en Derecho Penal por la Universidad Hispanoamericana y también es, con 18 años sí lo dije bien, ¿verdad? Sí lo dije bien. No, maestra en Derecho Penal por la Universidad de Catepec y licenciada en Derecho por la Universidad Hispanoamericana. Las cambié, ya le van a reclamar ahí. 18 años de experiencia como docente universitaria y, bueno, titular del despacho jurídico Naves y Leiva. Y también ella es director jurídico de la ACE, Lo que nos mueve eres tú. Bienvenida, maestra, un gusto de verdad estar en este espacio que, bueno, donde colaboramos en el Centro Simi de Salud Emocional, en este Simi Chat que le llamamos a través de Simi Radio. Un gusto de verdad para nosotros tenerla en esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, y pues bueno, un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, hablaremos de un tema, como ya habíamos comentado brevemente, la prevención de la delincuencia. En ratos incluso pudiera pensarse, por los altos índices de delincuencia que existen en nuestro país, bueno, vamos a centrarnos en nuestro país. La delincuencia está en todos lados, ¿verdad? Pero vamos a hablar de nuestra realidad, de lo que sí podemos más o menos conocer por lo inmediato. Hoy en día hablamos de índices delictivos en diferentes rubros, en diferentes áreas, etcétera, y cada vez más se hace más público. Yo lo digo que hace más público porque no quiere decir que esto no existía, sino que hoy en día, por ejemplo, una noticia, la tenemos en lo inmediato, rápido. Nos damos cuenta de que X persona de tal edad cometió cierto acto delictivo o un probable acto delictivo, etcétera. Bueno, pero a mí me preocupa mucho cómo es que las estadísticas arrojan que cada vez más, a ver, aquí voy a hacer un paréntesis porque de pronto las estadísticas oficiales, que llamamos, ¿verdad? Estas estadísticas oficiales van a decir que hay una disminución, hay una tendencia a disminuir, ¿no? Bueno, sabemos que eso normalmente es un asunto de política que ayuda a ese asunto, a esa área. Pero de pronto, cuando uno lo ve en el día a día, dice, pues, ¿dónde está esa tendencia que va en declive o en declive, perdón, o va descendiendo? La verdad es que yo no lo veo. Pero sí me preocupa mucho cómo es que cada vez más veo las noticias, por ejemplo, y hay muchos delitos. Hay atracos, hay robos, hay homicidios, hay muchas otras formas de violencia y demás, y están involucrados
jóvenes que no pasan ni siquiera los 18 años, estoy hablando de menores de edad. Por eso el tema de hoy, infanto-juvenil, porque hay muchos niños ya involucrados por una u otra causa que iremos desarrollando a lo largo del tema. ¿Cuál sería el primer comentario, maestra, para enmarcar este fenómeno, este lamentable fenómeno, en un primer apunte, a manera de introducción, cómo poder entender este fenómeno de la delincuencia en este grupo etario o en estos grupos etarios? Sí, pues básicamente considero que la cuestión principal viene desde casa, desde la familia. Esa falta a veces que pues hoy como papás a lo mejor ya no tenemos, ¿no? A lo mejor no desinterés, pueden influir distintos aspectos, ¿no? Distintos factores en los que ya no nos hacemos a lo mejor cargo como debiéramos de nuestros hijos, no estamos pendientes a lo mejor de ellos. Considero que desde ahí viene como la base, ¿no? Y la parte fundamental. A veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones a veces tal vez de enfermedad, de las parejas que pues bueno, como matrimonio ya nada más es monoparental, ¿no? Nada más está al frente mamá, nada más está al frente papá. Y obviamente los niños pues van creciendo de una manera pues desorientada, ¿no? Ahorita que mencionaba sobre los grupos etarios, pues obviamente tiene mucho que ver, ¿no? En lo que es la infancia de los niños, pues aquí encontramos esa, pues falta yo creo que de amor inclusive, ¿no? No se sienten a lo mejor los niños amados, no se sienten incluidos, no se sienten tomados en cuenta y entonces buscan pertenecer, buscan ser tomados en cuenta y a veces, pues ello es que es sorpresa fácil, ¿no? A lo mejor, no sé, pensemos en cuestiones tal vez como el abuso sexual, que es como lo más lamentable, pero también frecuente, ¿no? Que sucede. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien cercano a mi familia o inclusive dentro de mi familia, pues a lo mejor sí me abraza, ¿no? A lo mejor sí me demuestra que me quiere, a lo mejor sí tiene palabras bonitas para mí cuando mis papás no. Y entonces ahí pues también los confunden y creo que es como la parte principal, insisto, ¿no? Como esa cuestión de mamá y papá hacia los hijos para que pues bueno, puedan ellos desarrollarse de una manera más sana, no ser presas fáciles de algún delito o que ellos inclusive a futuro puedan delinquir, ¿no? Dicen, y coincido hasta cierto punto, que infancia pues es destino, ¿no? Maestre, esta afirmación de infancia igual destino, al menos en este contexto de delincuencia puede ser, porque de hecho me llama la atención cómo se junta el binomio familia-delincuencia. A ver, en dos aspectos lo denoto desde la narrativa que nos empieza a dar. Por un lado, porque el tejido social, que está nutrido mayormente por la familia como núcleo, está realmente en una etapa de crisis, vamos a llamarle así. Y no vamos a meternos en otros temas, digo, a lo mejor nos iríamos por la periferia, pero, por ejemplo, hace días hablaba yo con unas personas y me decían, si tú vas a un grupo de clases de primaria y preguntas cuántos niños tienen a papá y mamá, la verdad es que cada vez es menos. Lo cosa que antes, en mi tiempo, ¿verdad? Era como lo común, ¿no? Papá y mamá. Era rarísimo ver a un menor que nada más tuviera a mamá o a papá, según el caso, mayormente a mamá. El papá normalmente es el que pues desaparece, ¿verdad? Del radar. Pero es un fenómeno que, claro, va abonando de manera gradual a que se genere caldo de cultivo para que los valores familiares, para que la manera en cómo se forma a los hijos eventualmente se convierta en una situación de riesgo. O sea, sí puede pasar eso, porque de pronto, a ver, de pronto a mí me da como mucho temor, o no temor, sino cierta reserva de decir, pues de verdad puede pasar eso como algo generalizado o en algunos contextos puede darse, porque a lo mejor nos estarán viendo hijos únicos que crecieron con mamá nada más y dicen, pues no, yo no tengo esa experiencia, pero tiene que ver mucho también con los ambientes, ¿no? En los que se desarrollan. Entonces, ¿cómo hacer esta distinción entre familia, delincuencia desde el plano favorable y desde el plano o desde el punto de vista como un factor de riesgo? Y bueno, ahorita agrego otra cosa que viene a la mente y que hablábamos fuera de cámaras, y porque me parece sumamente interesante. Sí, pues
Creo que obviamente no podemos generalizar, inclusive llegan a influir cosas como la propia genética, ¿no? Ese carácter inclusive que cada uno de los individuos va forjando para ser a lo mejor más propenso a, o más fuerte a, o más resistente, ¿no? Más resiliente tal vez. Entonces sí, efectivamente no podemos generalizar, pero sí podría decir que cada vez se va viendo incluso la participación en menor medida ahora de la mujer, ¿no? A lo mejor el hombre ya empieza a tomar como también otro rumbo de mayor responsabilidad, mayor respeto hacia su familia, hacia sus hijos, y la mujer de repente ya estamos notando que también pierde como pues esa noción a lo mejor, ¿no? De la responsabilidad tan grande que tiene. Entonces, sí, en efecto no podemos generalizar, porque inclusive pues también tenemos resultados en donde los niños, aunque no estén desarrollándose con mamá y papá, a veces al crecer con los abuelos, por ejemplo, digo, en la adolescencia, pues yo creo que cualquier persona pues suele como tener ciertos cambios, ¿verdad? Pero para que se salga de control, eh, hace falta como ese amor para que salga de control, pero existiendo a lo mejor ese amor, esa atención y ese cuidado, es un resultado obviamente mucho más benéfico, distinto, en donde es más complejo o más complicado, más difícil que puedan caer en delincuencia. Entonces, yo creo que es parte, ¿no? El generalizar, ¿no? Tiene que ver inclusive la cuestión económica, por ejemplo, ¿no? La necesidad que se tenga o no, porque a veces, por ejemplo, chicos que crecen en la calle, y por eso delinquen, a lo mejor delinquen, por ejemplo, para comer, ¿no? Para defenderse inclusive. Entonces, depende del sector social en el que se desarrollen, depende de la familia, y pues ya si nos vamos todavía un poquito antes, pues tal vez hasta desde el embarazo, ¿no? Ya viéndolo desde el punto de vista médico, si es un embarazo deseado o no deseado. Claro, por supuesto que no habrá que generalizar. A mí me llama mucho la atención, pues, por supuesto, el ambiente. Y ya de algún modo lo comentan acá en los primeros comentarios, tanto Peter Guaine como Emanuel Rivera, que, bueno, mencionan, y ahorita retomaremos una pregunta que nos hace Luis García, pero nos decían cómo es la importancia que tiene, sí, la cultura, el ambiente y demás, pero sobre todo el cuidado de la infancia en los primeros años de desarrollo. Porque, por ejemplo, fíjese, hay en algunos sectores de la sociedad, en algunos, vamos a decirlo así, estados de la República, en donde hay niños desde muy temprana edad que empiezan a imitar conductas que ven, ¿no? ¿Dónde? No sabemos, pero las ven. Por ejemplo, hace algún tiempo veía por ahí una nota donde había niños que estaban imitando la conducta de algunos sicarios que tenían detenidos a otros niños y los tenían amagados, ¿no? Por ejemplo, o también, por ejemplo, de broma o de lo que usted quiera, hay niños que llegan a decir, yo de grande quiero ser de este grupo, o no, o dedicarme a esto, por ejemplo. En una región que conozco lo suficiente, por ejemplo, me sorprende bastante cómo estos niños que llaman, y son niños, punteros o halcones, son menores de edad, son reclutados por estos grupos delictivos bajo la premisa de que, bueno, mira, aquí no necesitas estudiar para nada, nada, estate ahí 20 horas y te voy a dar tanto a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y además también se vuelven en sus proveedores de consumo de sustancias. Entonces, todo eso se va entretejiendo en este sentido. Me llama la atención cómo es que no hay un programa, maestra. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, este fenómeno de reclutamiento de una infancia que se está perdiendo? Y cómo no hay, al menos desde lo que yo alcanzo a ver, no sé si haya, desde el rubro que usted maneja, pero yo no veo una política pública en materia de prevención real. Y digo que no, porque si usted va a esas regiones, hay muchísimo, y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo ve, y es tan público, tan normal. Bueno, eso es en aquellas regiones, pero por ejemplo, si nos vamos al centro de México, también sabemos que hay ciertos lugares donde la familia fulana, la familia sultana, forman parte de esta red delictiva, una red familiar que se ha venido constituyendo, configurando a lo largo del tiempo. ¿Qué decir de esto, maestra? Pues definitivamente yo creo que no es secreto, ¿no? Yo creo que es bien sabido por todos los mexicanos que pues nuestro sistema de justicia no es el ideal, no ha sido el ideal desde hace muchísimos años y no enfocan la atención en ello, ¿no?
Existen fundaciones, asociaciones que pues brindan el apoyo, ¿no? A lo mejor en ese aspecto, pero lamentablemente, pues este país, igual que muchos, pues se mueven a través del dinero, ¿no? Inclusive escuchamos que a veces esos niños son reclutados a veces con autorización de los padres y los ven inclusive a modo de proveedores ahora esos menores, ¿no? Que también es algo grave, o sea, los ponen en riesgo sin importar que pues lleguen a perder la vida o que algo más les llegue a suceder, porque pues, pueden quedar, por ejemplo, mutilados, pueden quedar mal, y al final del día no hay alguien que también se haga cargo en ese aspecto, ¿no? Entonces creo que sí falta enfocarse también en esa parte por cuestiones del gobierno, eso es definitivo. Las leyes nos manejan distintos panoramas en cuanto a estas circunstancias. Y, por ejemplo, nos mencionan que deben de existir personas especializadas, ¿no? Fiscalías especializadas en la atención de menores y demás, cuando realmente no es así, o sea, no existen, la ley nos lo dice, pero no existen personas que se encuentren realmente especializadas, ¿no? Entonces, la falta de denuncia, pues también influye en ese aspecto, ¿no? En teoría, yo como gobierno, ¿cómo voy a saber lo que está pasando si tú no denuncias? Pero pues obviamente que se dan cuenta, obviamente que saben la situación en la que vivimos, ¿verdad? Pero es fácil a veces como que hacernos de la vista gorda, ¿no? Como gobierno y no pues atacar estos focos rojos que al final del día pues van creciendo, ¿no? Y sí, efectivamente en distintas comunidades, Hidalgo, Guerrero, por mencionar algunos, Puebla, la delincuencia organizada va y recluta, ¿no? A estos jovencitos, a estos niños inclusive, 7, 8 años, por ejemplo, y ya empiezan obviamente a manejarles este entrenamiento, porque es un entrenamiento el que ellos llevan. Es un entrenamiento, podríamos equipararlo a un entrenamiento militar, a modo de supervivencia, ¿no? A modo de poder utilizar armas, de saber qué hacer en determinados casos de riesgo, de defender su vida, de defender la de los demás. Y justamente porque la ley, digamos que la sanción que puede atribuirles a ellos como menores de edad, hasta los 12 años, no hay una sanción como tal, o sea, es nula la sanción. Ajá. A partir de los 12 años hasta los 14, en este tipo de circunstancias, la Ley Nacional de Justicia para Menores nos menciona que requieren únicamente su sanción, por así decirlo, pues esa atención psicológica. Y a partir de los 14 hasta antes que cumplan los 18, ahí sí pueden estar en internamiento, pero antes no. Y el internamiento inclusive nos dice la ley que es como la última opción, es decir, si ese menor no tiene alguien que se haga cargo de él, llámese papás, abuelitos, hermanos, primos, tíos, entonces es que va a ir a internamiento, pero si alguien se puede hacer cargo de él, puede estar en externamiento y únicamente atenderse, ¿no? De manera psicológica y bueno, seguir un proceso, pero es prácticamente administrativo, no se le priva como tal de la libertad, ¿no? Entonces, eso es lo malo, o sea, están las leyes que finalmente le falta obviamente también esas reformas y por otro lado, pues el gobierno que no nos está ayudando en ese aspecto, ¿no? Que se siguen permitiendo este tipo de circunstancias, de abusos finalmente, ¿no? Pues hacia los menores. Claro. Híjole, es que toca un tema muy escabroso en cuanto a que debería, ¿no? Y la ley escrita está bien hecha. O sea, yo cuando reviso algunas leyes por algunos otros temas, digo, qué interesante. O sea, la verdad es que están tan bien hechas que uno idealiza. Si esto estuviera en la práctica, si estuviera en las fiscalías realmente, y luego, si ya están las fiscalías y hubiese el personal capacitado y cualificado, pues otra realidad empezaríamos a ver. Apunta usted algo sumamente interesante y básico en esto, el cuidado de la salud mental de los niños, de sus padres desde temprana edad. Por ejemplo, fuera de un marco delictivo, ¿no? Pero no existe tampoco, o sea, no existe. Mayormente todavía la salud emocional, digo, tiene muchos estigmas, pero dentro de todo tiene mucho privilegio, ¿verdad? Sí. Acceder a la salud emocional todavía sigue siendo dentro de un marco privilegiado, porque, a ver, entre gastar lo de media canasta básica
a comer, pues mejor como, ¿verdad? A ir a terapia, pues mejor como. Y Ujú. eso también es un factor económico que está involucrado. Ahora bien, fíjese que hace muchos años, yo participaba en una penal, en un penal estatal y luego en un federal, y a mí me sorprendía muchísimo la población infanto-juvenil que había y dentro de la población de adultos. O sea, no había una separación en ese lugar Ujú. donde yo apoyaba. Y lo comento por esto que refiere, de que ya estando en este procedimiento al que nada más se les puede incluir, tampoco hay cuidado. O sea, porque, por ejemplo, ahí no había, yo no iba, de hecho, no iba ni como psicólogo, porque no se podía, pero por la estructura, por normas, por un montón de cosas, pero el punto es que tampoco hay dentro. Cuando uno va, Ujú. no sé si usted ha tenido la oportunidad también a estos lugares, se da cuenta que el sistema en general está rebasado, ¿sí? Entonces, estamos contracorriente como sociedad en todos los aspectos, porque no hay una promoción sana ni de la infancia, pero tampoco hay acciones concretas que contrarresten esto, y lo vemos en cualquier lado. Vamos a retomar algunos comentarios, maestra, que me parecen sumamente interesantes, y retomo la pregunta que hace Luis García, que dice, ¿a qué se debe que en una misma familia, siendo educados de la misma manera, uno de los hermanos caiga en conductas delictivas y otros no? ¿Qué decimos de eso, dentro de lo que hay? Sí, definitivamente, pues no somos seres iguales, ¿no? No, somos seres irrepetibles, aunque sean gemelos, por ejemplo, pues al final de cuentas venimos de manera individual. Cada ser humano va forjando pues su propio carácter, bajo sus propias experiencias. Aunque sean hermanos, al final del día cada uno va teniendo pues esas experiencias, ¿no? Esas expectativas, ese carácter. Y pues bueno, vuelvo al punto de la parte biológica que a veces como que no tenemos también mucha noción al respecto, ¿no? No es a veces incluso, ahorita que mencionaba sobre la parte emocional, inclusive la parte psiquiátrica, ¿no? La parte médica. A veces llegan a actuar las personas que delinquen no porque necesariamente así lo quieran, pero si a nivel, por ejemplo, cerebral producen o dejan de producir alguna hormona, por ejemplo, o sus neurotransmisores también a lo mejor están alterados en algún sentido, pues es por eso que delinquen. Así seamos hermanos, ¿no? Así seamos hermanos gemelos, cuates, como sea, pero no es una regla general, ¿no? Y pues bueno, también las amistades llegan a influir también a largo plazo, entonces pues al final no llevamos como que exactamente la misma vida, ¿no? Y pues bueno, son parte de las cuestiones que pueden llegar a influir y por eso esa diferencia, ¿no? Yo creo que inclusive nosotros como papás puede ser que también influyamos en que un hijo delinca y el otro no. ¿Cómo los tratamos? ¿Qué educación les damos, por ejemplo, no? A veces se hace la distinción porque tú eres mujer, porque tú eres hombre, todavía se llega a manejar ese tipo de cosas, ¿no? O es que como pues tú te pareces mucho a tu papá y yo a tu papá no lo puedo ver, pues entonces te trato distinto, ¿no? Entonces hay como que varios factores que pueden llegar a influir en ese aspecto. Las debilidades, las emociones, pues tampoco las vivimos de la misma manera. Entonces, son parte de las cosas que hacen como esa diferencia, ¿no? Que tú delinques y yo no. Tú eres diferente a mí y yo no. A lo mejor inclusive también ha pasado, ¿no? Que esperábamos más de ti y tú eres el que está delinquiendo. A lo mejor de tu hermana o de tu hermano pensamos que no iba a ser mucho y es quien está sobresaliendo, ¿no? Entonces, es como igual, ¿no? No podemos tampoco generalizar, hay que ser como bien particulares y definitivamente esta falta de educación emocional que tenemos, pues es lo que nos limita mucho, ¿no? Dicen por ahí inclusive que en las escuelas deberían también de enseñarnos desde los niveles básicos, pues a cuidar nuestras emociones, ¿no? A también atendernos de manera psicológica, porque definitivamente pues hace mucha falta, ¿no? Claro. Y fíjese que con este tema me decía una docente de primaria que ya en el programa de los libros de texto gratuitos ya viene, ¿no? Este programa psicoemocional. Dice, pero ¿quién lo aplica? Dice, lo aplica una docente que tiene un montón de problemas, que no es psicóloga, que apenas tiene para atender a su familia, ¿no?
sus hijos y se viene a atender un grupo de 30, de 20 niños mínimo, dice, no sobrepasa, dice, hacemos lo que podemos. Y la verdad es que yo digo, hacen una labor titánica con los pocos o paupérrimos recursos que tienen y es admirable lo que hacen. Pero, o sea, hay, nuevamente, en el papel escrito hay muchas cosas sumamente interesantes, sumamente bonitas, ¿no? Pero ya en la práctica estamos rebasados totalmente. Bien, siguiendo con las preguntas, Así. y que de algún modo usted ya lo mencionaba, maestra, ¿cómo influyen los rasgos de personalidad y el contexto familiar en las conductas delictivas? Ya usted decía, ¿no? Alguna alteración a nivel de neurotransmisores, pero también del ambiente, ¿no? El hecho de que seamos hermanos, pues no quiere decir que tenemos los mismos amigos, ¿sí? Ni los mismos gustos. Digo, me ha tocado incluso con el consumo de sustancias. Así ¿Cuántos es. hijos, por ejemplo, nunca llegan a consumir sustancias, pero tienen al hermano o a la hermana que está muy mal en este sentido? Entonces, todo eso son factores ambientales que van de algún modo determinando. Un comentario más que nos dice Soleil Suni, gracias. Es impresionante que los mismos padres normalicen esto, pues he visto fiestas infantiles con temática de narcos, con armas, muñecos simulando muertos, etcétera. Es muy triste, la verdad. Totalmente cierto. Mande. Sí. Sí, lo que pasa es de que ahí también nosotros como papás, ¿qué permitimos que vean nuestros hijos y qué vemos nosotros, ¿no? Se han puesto mucho de moda y bueno, desde hace mucho tiempo las narcoseries. Entonces, si a lo mejor nos gusta a nosotros como adultos verlas, digo, pues finalmente somos adultos, pero el que permitamos que los chicos vean este tipo de material, pues yo creo que sí amerita también tener una previa plática o definitivamente, pues ni siquiera permitir que vean ese tipo de contenido, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando yo llego a dar clases en ese aspecto y llegamos al tema a lo mejor de las armas y demás, normalmente siempre un alumno es el que alardea un poquito más, ¿no? De conocer de armas y de saber cuáles son cortas, cuáles son largas, qué tipo de municiones llevan, en fin. Y sí lo dicen como hasta con orgullo, ¿no? Entonces, hay quienes, por ejemplo, conocen de armas a esa edad, estoy hablando, no sé, nivel superior, después de los entre 18 y 21 años, pero conocen a veces de armas porque, por ejemplo, sus papás son militares, cambia ahí el contexto, ¿no? Inclusive lo dicen de una manera muy diferente. Pero sí Claro. hay quienes presumen inclusive de tener armas en su casa, de a lo mejor estar armados, y pues bueno, al final, pues también dentro del aula se vuelve inclusive hasta un riesgo para nosotros, ¿no? Porque decimos, bueno, pues no sabemos si en algún momento se te vaya a ocurrir venir armado y pueda suceder algo más, porque es una realidad, ¿no? Entonces, eso pasa, que vemos, que escuchamos también las canciones, ¿no? Algunos artistas, las letras incluso de algunas canciones que pues te hablan del consumo de drogas, que te hablan de las armas, y pues digo, a lo mejor son de moda, pero ¿qué escuchamos, no? O de igual forma, platicar con ellos, a lo mejor sí está como que a lo mejor, bueno, el ritmo, no sé, pero la canción, o sea, fíjate lo que dice, explicar no lo sé, ¿no? Y a veces nos dejamos también llevar por esa moda, a veces también no vemos tal vez hasta establecer esa comunicación correcta con los hijos, ¿no? Que de repente cuesta trabajo, a lo mejor por las edades, a lo mejor porque no sabemos tal vez hasta distinguir el momento adecuado para platicar con ellos, entonces sí se vuelve algo normal, lamentablemente se vuelve algo normal, no como algo de cuidado, no como un tema de riesgo, no como un tema en donde es importante que conozcamos, sí, pero a modo de informarnos y poder detectar a lo mejor ciertas situaciones, más no para llevar a cabo esas prácticas que nos dicen las narcoseries, las canciones y demás. Entonces, ahí es nuestra responsabilidad, yo creo, ¿no? Como papás, lamentablemente, pues sí, muchos se pierden en esa parte y a veces yo creo que les ha tocado tal vez hasta ver fotografías o videos en donde pues hasta niños, no sé, de menos de 5 años con un arma de fuego, ¿no? Tal vez hasta Claro. disfrazado de algo, no lo sé. Entonces, pues todo eso es lo que termina y efectivamente, pues como nos menciona Soleil, pues es muy triste, ¿no? Porque pues es nuestra realidad. Entonces, si educamos bien a nuestros hijos, pero hay personas que no, pues al final volvemos como a esa parte en donde va a existir esa resistencia, ¿no? Y va a existir ese conflicto.
Claro, una apología neta que hay sobre este ambiente, ¿verdad? Y esas conductas, porque tanto el consumo de música como el de narcoseries es demasiado el que se consume, no por nada no dejan de producirse, porque son un producto que se vende demasiado. Y vamos a ver todos estos artistas que hacen ese tipo de música, la verdad es que mueven masas tremendamente. Y bueno, ahorita vamos a retomar algunos comentarios que nos están dejando, que también tienen que ver muchísimo con lo que acabamos de comentar. Vamos a un corte de un minutito, no se despeguen de la pantalla, regresamos, aquí estamos hablando acerca de la prevención de los delitos en la población infanto-juvenil con la maestra Carolina. Regresamos, gracias. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Regresamos, recuerden, 800-911-3232, las 24 horas del día, durante todo el año, pueden contactar a nuestros psicólogos. Somos más de 160 psicólogos al servicio de la población. También pueden visitar nuestra página web, www.simisae.com.mx. Ahí hay material de este mismo que estamos grabando cada martes y cada jueves, pero también hay todo un calendario de talleres que indudablemente valen la pena apuntarse, compartirlos, etcétera. Sumamente interesante. SIMI-SAE, como el Centro Simi de Salud Emocional, como siempre, comprometido con la promoción y cuidado de la salud mental de la población general. Estamos hablando con la maestra Carolina sobre la prevención de la delincuencia en la población infanto-juvenil. Hemos venido haciendo como un marco general sobre el asunto. ¿Cómo está? ¿Dónde estamos situados? La verdad es que estamos en un problemón, Carolina. Yo lo digo, qué feo, o sea, qué rebasados estamos, porque además el no hacer nada también es aportar de algún modo a que esto siga haciendo algo, porque puedo yo decir, pues yo no estoy involucrado en eso, yo no consumo esa música, yo no consumo ese contenido, ¿no? De películas o series. Bueno, no hago nada, pues por eso, ¿verdad? Por esa misma razón. En fin. Me surge la pregunta, y que esto nos vaya enmarcando ya hacia la recta final de los últimos minutos de nuestro programa, Carolina, ¿será de verdad posible la prevención, maestra? Porque con todo lo que vemos dentro del fenómeno social, pero también con el ambiente, pienso, ¿es posible la prevención, asumiendo al título de nuestro tema? Y por otro lado, bueno, esa es una pregunta que me gustaría irla respondiendo casi al final, con algunos lineamientos que usted nos pueda dar, cómo es que sí se puede y qué es lo que implicaría. Pero antes vamos a retomar algunas de las preguntas, porque parece interesante esta interacción que tenemos con los que nos están viendo. Emma Fuentes dice, los menores que delinquen y llegan a un reformatorio, sí pueden reinsertarse en la sociedad y hacer un cambio en su vida, generando resiliencia. Esto, desde lo que usted ha visto, desde lo que usted conoce, ¿es posible la reinserción? Digamos que es posible, pero influyen también distintos aspectos. Sí es posible si hay un acompañamiento, si el adolescente como tal también pues acepta, digamos que toda la disciplina que existe dentro de estos centros, porque de lo contrario, la verdad es que se vuelve también un problema, ¿no? Porque salen y finalmente pues ya salen siendo mayores de edad, pero pues vuelven finalmente a delinquir, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso. Entonces sí es posible, pero es complicado. Nos hace falta también mucho trabajo en ese sentido.
Inclusive considero que algunas reformas también en ese sentido. En materia de reinserción social no se cuenta tampoco con esas especialidades propias, adecuadas para los jóvenes. De manera muy general, pues se les cubren cuestiones de alimentos, cuestiones de vestimenta, de actividades físicas, escolares. Sin embargo, es complejo también, y yo creo que como adultos inclusive puede llegar también a suceder, ¿no? Esta parte de, bueno, soy adolescente, pero nadie se hizo cargo de mí, por eso estoy aquí recluido, ¿no? Voy a salir, ¿y con quién voy a salir? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entonces, si no hay como tal ese recibimiento de alguien específicamente, pues claramente va a ser complejo, ¿no? Y también es una realidad social que cuando vemos, por ejemplo, a un niño de la calle, pues la gente lamentablemente le hace el feo, ¿no? Por obviamente su aspecto, si están sucios, si nos están pidiendo alimentos y demás, no somos a veces como empáticos con ellos, pero queremos que no exista como esta delincuencia en los niños. Entonces, como mencionabas tú acertadamente hace rato, o sea, ¿qué hacemos también nosotros en ese aspecto, ¿no? Yo creo que también es muy importante esa parte social, pero lamentablemente no tenemos como esa educación. Entonces creo que de manera muy general, pues sí es posible, pero complicado a la vez, ¿no? Inclusive hablando de penales de personas que pues ya son adultas, lamentablemente lo que hacen es, si salen libres, vuelven a delinquir para volver a ingresar a un reclusorio. ¿Por qué? Porque en el reclusorio pues ya tienen a sus amigos, tienen una cama en donde dormir o por lo menos están protegidos del aire, del viento, no sé, ¿no? Pero finalmente hay más personas y tienen alimento, aunque sea pésimo el alimento, pero tienen algo, tienen a alguien. A lo mejor se sienten un poquito más incluidos y en cambio en la sociedad, ¿no? En la sociedad es, tú delinquiste, cometiste un delito y no te podemos reinsertar, ¿no? Entonces, todos esos factores pues se van como que uniendo y evitan al final del día el que pues pueda existir esa reinserción real, ¿no? Y por parte del gobierno pues también hace falta un poquito más de atención en ese tipo de programas, ¿no? Si ya están por salir los jóvenes o inclusive estando en internamiento, bueno, ¿qué tratamiento es el más eficaz? A modo de que pues a ellos también les pueda ser funcional, ¿no? Dentro de las asociaciones y de las fundaciones a veces se maneja que una vez que salgan estos menores puedan a lo mejor colocarlos ellos mismos en algún lugar de trabajo, pero pues vuelvo al punto, ¿no? Si no hay ese apoyo, bueno, ya te conseguí trabajo, pero ¿dónde vas a vivir? ¿No? O en lo que juntas a lo mejor dinero para poder rentar algún lugar, ¿qué va a ser de ti? ¿Dónde vas a comer? En fin, esta parte es muy compleja porque al final salen al mundo y muchas ocasiones pues solos, ¿no? Claro, ahorita que comenta esta situación, claro que no todos los jóvenes logran reinsertarse en la sociedad de manera activa y funcional, pero también hay muchísimos casos de éxito, ¿verdad? Ahora bien, ahorita que hablaba usted de esto, de la falta de una red de apoyo fuera de esta área, me vino a la mente un caso que conocí hace ya varios años, donde había un joven que tenía 19 años, ya estaba preso. Él estuvo en una casa hogar, en el DIF, ¿sí? Estuvo ahí hasta creo que los 15 o 16 años estuvo. Le consiguieron un empleo, pero ya no lo podían tener, o sea, ya hay un límite de edad en estas casas. Entonces, dice que quienes se acercaron a él, digo, ahí habría que explorar qué pasó ahí, ¿verdad? Pero que se acercaron a él a ofrecerle techo, comida segura, sí, se unía a X Group. Entonces dice, yo no tengo familia, yo no tengo a dónde recurrir, ¿sí? Entonces ahora lo que hacía, dice, ahora hago delitos menores, o cometo delitos menores, perdón, y me mantengo aquí en la cárcel, porque por eso que decía, aquí tengo, no me mojo, tengo comida y el menor esfuerzo, dice, porque afuera no tengo a nadie. Además, el estigma, que la sociedad me ve como con sospecha, porque yo estuve preso, y si estuve preso, pues ¿cómo voy a confiar en que estuvo preso, ¿no? Si fue capaz de hacerlo, ¿qué me asegura que no vuelva a hacerlo? Y entonces, como sociedad, ponemos el primer muro para que esta persona no se reinserte realmente. Y tampoco hay programas.
O sea, no hay realmente programas bien estructurados de reinserción de ningún lado lo veo. Habrá por ahí algo en el papel, ¿verdad? Como siempre, pero en la práctica no hay nada, digo, y es un tema que poco se toca, pero es una realidad que la verdad ha estado durante muchísimos años. O sea, ahorita dialogamos y pudieran pensar algunos, es algo que ocurre hace 5 años, 6 para acá, ¿no? Es algo que ha estado ocurriendo toda la vida y que realmente no sé hasta qué punto, maestra, esta población se convierta también en, en sujetos de riesgo que puedan ser víctimas de violencia y obligados o reclutados para formar parte, por ejemplo, de algún grupo. Sí, lamentablemente es un riesgo, ¿no? Bastante latente. Inclusive, pues, si nosotros como papás también estamos involucrados en ese tipo de circunstancias, porque también ha pasado, ¿no? Nos involucramos en cuestiones que pues obviamente no son legales, tenemos hijos y pues al rato ellos son quienes también como que pagan las consecuencias, ¿no? Si algo nos llega a pasar a nosotros como sus papás, ¿qué es de ellos? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? En el mejor de los casos, alguien de la familia se hace cargo de ellos, pero si no, pues nuevamente a la calle, ¿no? Y eso sin contar a lo mejor de qué manera a lo mejor nos privan a nosotros como sus papás de la vida, de la libertad, si fue delante de ellos, o sea, todo lo que implica, porque pues lamentablemente sí son cosas bien complicadas, ¿no? Hace muchos años sucedió que una niña vio cómo mataron a su papá, se metieron a su casa y mataron a su papá. La niña tenía como 4 o 5 años más o menos y alcanzó a ver por la puerta de la cocina cómo lo mataron. Y la niña dejó de hablar. Pues obviamente digo, a nivel psicológico, pues yo creo que tú me puedes decir más específicamente qué sucedió, pero pues finalmente fue un trauma. Y algunos años después fallece su mamá. La señora sí creo que le dio una enfermedad o no sé, ¿no? Pero todo eso, por ejemplo, influye. Y ahí estamos hablando de un robo. O sea, como tal, a lo mejor los papás no estaban metidos en algo ilegal. Pero si sí lo hubieran estado, o sea, se han dado casos en donde delante de los hijos ejecutan a los papás, o sea, con armas de fuego, los degollan, no sé, circunstancias realmente traumáticas, ¿no? Y delante de los niños, pues digo, por más que a lo mejor exista pues este centro de internamiento y demás, pues es algo que se debe trabajar creo que de una manera exhaustiva, ¿no? Y como sociedad, pues de igual forma. Entonces, sí es grave esa parte y por eso yo considero que sí la insistencia de como papás, pues que de qué manera los apoyamos, ¿no? Prácticamente desde el embarazo hasta pues la adolescencia, ¿no? La adultez a los 18 años. Claro. Sí, a mí me parece muy triste la violencia, cómo se expresa, bueno, las diferentes expresiones de violencia, porque, a ver, aquí estamos hablando de lo que usted decía de esta chica, de esta niña, pero, por ejemplo, me venía a la mente de muchos lugares donde puede darse que los niños, los menores, son testigos de que su mamá o su papá están ocultando a alguien en casa por secuestro, ¿no? O que están robando algo e incluso le dicen, escóndelo tú, porque a lo mejor el menor pues no va a ser revisado. Sancionado, exactamente. Entonces, hay mucho, más de lo que uno pudiera dimensionar. ¿Cómo es eso que se ha normalizado tanto dentro de ciertos contextos? Y retomando también con esto un comentario que nos hace Wenceslao Cruz, dice, bueno, hablaba sobre las narcoseries, puede que en su vida cotidiana es como un ideal aspiracional, muy desafortunado, pero es una vía para su desarrollo. A ver, ¿quiénes de nosotros no hemos visto, por ejemplo, yo lo veo, cuántos profesionales con posgrados, con trabajos lamentables, con explotación laboral de diferente tipo, con hostigamiento laboral, etcétera? ¿Y cuántos jovencitos sin estudios, por ejemplo, pueden ver en esto una manera de no entrarle a eso? Mira, no tengo posgrados y tengo la vida asegurada. Y luego veo a gente que ha estado involucrada en esto con sus camionetas del año y cuando quieren cambian de camioneta y traen esos lujos aparentes, ¿no? Pues obviamente se dejan
deslumbrar por tal situación y dicen, bueno, pues mi aspiración es esta. Y sí, es ciertamente, o sea, lo vemos y si usted, bueno, a lo mejor en algunos lugares con mayor sobrepoblación se ve menos porque la población es más diversa, pero en algunos sectores de nuestro país usted va y es muy notorio que esta persona dice, a ver, esa camioneta te anda costando X millones de pesos y pues como que ahí hay algo, ¿no? Y uno lo ve de niño y dice, pues, ¿a qué se dedica que yo quiero hacer lo mismo? Entonces sí se convierte en algo aspiracional. En este sentido, yendo a la recta final del programa, maestra, ¿cómo prevenir? ¿Cómo cambiar incluso esta estructura o esta mentalidad aspiracional en la que se ha convertido ciertos aspectos de la delincuencia para empezar a contrarrestar el alto índice de jóvenes, de menores y de jóvenes involucrados de una u otra manera en estas situaciones delictivas? ¿Se puede prevenir? Sí, sí se puede prevenir. Insisto, la atención mucho es de nosotros como padres. Y prácticamente pues desde que están ellos muy pequeños, ¿no? Nuestros hijos. El uso, por ejemplo, del celular, hoy vemos a bebitos, porque esa es la palabra, o sea, no tienen a lo mejor ni 1 año, 2 años y ya traen un celular, ¿no? Ya se los dan los... Restringirles ese uso conforme obviamente vayan creciendo, restringirles el uso, revisar qué es el contenido que ellos ven, estar muy pendientes de sus redes sociales. A veces los chicos por pertenecer, es que en la primaria, ¿no? Secundaria, es que mi amiguito ya tiene Facebook y yo no. Es que ya casi todos tienen Facebook y yo no. Todos tienen un celular y yo no. Entonces, por tratar de pertenecer, pues hacen las cosas escondidas, ¿no? Generan Facebook, generan sus cuentas de WhatsApp, no sé. Y eso se vuelve también un riesgo, porque al final ellos no saben inclusive todavía cómo se maneja una red social y, por ejemplo, ponen algún mensaje y piensan que nadie lo va a ver, cuando sabemos que pues pueden verlo muchas personas, ¿no? Entonces, estar pendiente del uso del celular, de sus redes sociales, insistir mucho en que no suban fotos de ellos ni de sus familias, inclusive tampoco nosotros, ¿no? Como adultos, evitar subir fotos de nuestros hijos, porque al final pues vamos subiendo fotos desde que nacen, ¿no? Y si mi hijo ya ahorita tiene 7, 8, 10, 15 años, pues ya finalmente la delincuencia organizada capta, ¿no? Ah, pues es su hijo, ha tenido todos estos cambios, ¿no? Se va desarrollando de esta manera, entonces, pues como tal, ellos son especialistas, ¿no? Así como podemos estudiar para algo positivo, por supuesto que también hay especialistas para la cuestión negativa. Entonces, vigilar esas redes sociales, fotografías que estén subiendo, lugares, qué lugares frecuento, con quién estoy. Son hoy muchos los jóvenes en ese aspecto también. Damos mucha información y toda esa información se queda en la red. Entonces, existen hackers, existe delincuencia organizada, existe gente malintencionada que tranquilamente toman nuestros datos y también nos volvemos presas fáciles de ellos, ¿no? Entonces, pues con los menores es más fácil. ¿Por qué? Porque pues yo me puedo hacer pasar, no sé, si quiero causarle daño a una chica, un chico de 15 años, 14 años, tranquilamente puedo hacerme pasar por esa persona. Y si sube toda su información a Facebook, pues es todavía más sencillo, ¿no? Lo enamoro, porque eso es lo que hace, ¿no? Lo enamoro, lo cito en algún lado, y pues bueno, ya hago con él o con ella, pues de acuerdo a lo que se dedique mi cuerpo delictivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues tener esa atención. Y yo creo que lamentablemente todo va en relación al uso del teléfono. Cuando vamos en la calle, los chicos van en la calle y siempre van caminando con los celulares en las manos, con la atención fijada en el celular. No se dan cuenta que hay a su alrededor, si van a cruzar una calle tampoco, si el semáforo está en siga, está en alto, les toca cruzar la calle, no les toca cruzar la calle. Entonces, para eso, para la delincuencia organizada es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los ven distraídos. El lenguaje corporal ellos lo dominan de pies a cabeza, ¿no? Entonces, ya vi que tal personita va distraída, además es un sector vulnerable de la sociedad, ¿no? A lo mejor es un niño, un adolescente, y pues tranquilamente le puedo arrebatar el teléfono y tal vez hasta subirlo a un carro, ¿no? Y privarlo de la libertad, porque así sucede.
También el uso de los audífonos es un riesgo por la misma situación, porque traen los audífonos con todo el volumen y de igual forma, ¿no? Si alguien los quiere alertar de algo, si alguien les grita cuidado, si alguien, algún claxon, por ejemplo, de algún vehículo, ¿no? Para alertarlo, pues no escuchan. Entonces, es esa parte. Otra cuestión que influye mucho son las amistades. Estar pendientes de nuestros hijos, qué amistades tienen, con quiénes se relacionan, qué hacen esas amistades, ¿no? Quiénes son, investigar como que un poquito, ¿no? Tiene que ver mucho en platicar con ellos, creo yo, ¿no? En sacarles ahí como que información, ver, analizar, en la medida de lo posible, pues dependiendo del nivel académico en el que se encuentren, pues platicar con las maestras, ver quiénes son las mamás de esos niños, sus papás, a nivel secundario, pues con los orientadores también, ¿no? Nivel medio superior igual, a ver, chequemos, ¿no? Con quiénes te estás juntando, revisar también, ¿por qué no? Sus mochilas, ¿no? Que nos demos cuenta qué es lo que tienen también en sus mochilas, si encontramos a lo mejor, es frecuente que entre los chicos empiecen a probar, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Entonces, pues obviamente también en ese sentido estar alertas, ¿no? Bueno, ¿de dónde la sacó? ¿La compró? ¿Con qué dinero? ¿O quién la vende? ¿O qué pasó? A lo mejor hasta alguien se la colocó en la mochila y no es de él, no sé, o sea, pueden pues pasar distintas circunstancias, ¿no? En relación obviamente pues también con los novios o las novias, cuando empiezan también a relacionarse, ¿no? En pareja, de igual forma. Hoy también con esa moda que se tienen de los sugar daddy, ¿no? Y de las sugar mommy, es así como que, ay, pues voy a andar con un señor que tiene tantos años, ¿no? O con una señora que tiene tantos años. A ver, pues espérate, ¿no? O sea, es algo de moda, pero ¿qué implica? ¿Dónde conociste a esa persona? ¿Quién es esa persona? En fin, ¿no? Todas esas situaciones al respecto. Y cuando empiezan en relaciones de noviazgo más o menos de las mismas edades entre la pareja, pues también tener ese cuidado, ¿no? A veces se sigue utilizando esa famosa prueba de amor, se sigue utilizando el es que si no, no me quieres, y a veces pues son forzadas tanto las niñas como los niños, las jovencitas como los jovencitos a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, todo eso debemos de cuidarlo, es muy, muy importante y de hecho en materia de sexualidad, también debemos de estar atentos a nuestra familia, quiénes conviven con nuestros hijos, quiénes son esas personas que se encuentran tan cercanos a ellos. Lamentablemente, más del 70% de los abusos sexuales hacia menores es de alguien cercano, de alguien de la familia, ¿no? Y no necesita ser una relación sexual, o sea, hablamos de que están obligando al menor a que vea un video, a mostrarse desnudo, a mostrarle fotografías, a finalmente, pues, hacerlo sentir indigno, ¿no? En su parte sexual. Entonces, creo que, resumiendo un poquito, que yo sé que el tiempo nos apremia y demás, pero pues en todo eso poner especial atención, ¿no? Para poder evitar un poquito los riesgos. La comunicación es esencial. Considero que, bueno, por la manera en cómo nos ha dirigido ya al final del programa, en efecto es la comunicación. Creo que de pronto el exceso uso de las redes sociales también ya se ha convertido en una manera de control, porque, por ejemplo, usted decía la prueba de amor, ¿no? Yo hoy en día con los pacientes que llegamos a ver, en muchos casos, la prueba de amor tiene que ver con dame acceso ilimitado a tus redes sociales. ¿Sí? O sea, desde contraseña, yo te las gestiono, casi, casi. Y bueno, cuánta intromisión a la privacidad hay ahí, pero bueno, son nuevas formas yo lo platicaba el otro día con algunos colegas, les decía, son las nuevas formas de exigir la prueba de amor, ¿no? Que en algún otro momento era la relación sexual como sí o sí, y hoy en día es la máxima prueba de amor es esta. Y cuánto problema hay en torno a ello. Sí. Pero la comunicación, sin duda alguna, la comunicación es la base de muchos asuntos que tienen que ver con prevención. Si los papás o los adultos que estamos cerca de menores no los atendemos de manera adecuada y no los escuchamos de manera adecuada, no los conocemos de manera adecuada, definitivamente tal vez no actuaremos de manera oportuna cuando se esté presentando una situación tan lamentable que tenga que ver con algún asunto de delincuencia, que no porque ellos la cometan,
sino porque a lo mejor sean víctimas, como también usted lo decía al final. La delincuencia no va en una única dirección, ¿no? De las personas que se involucran, sino en los menores que son víctimas de. Y bueno, ahí hay muchísima tela de dónde cortar en esta materia. Pero bueno, por el tiempo, maestra, muchísimas gracias por darse el espacio, darse el tiempo de estar con nosotros aquí en el Centro CIMI de Salud Emocional a través de este CIMI Chat por CIMI Radio. Para nosotros ha sido un gusto poderle escuchar. Indudablemente no será la primera vez, así es que, ni la última vez que nos gustará tenerla por acá y esperamos tenerla pronto, agradecidos por los aportes que nos ha dado. No, muchas gracias. Al contrario, un placer para mí haber participado con ustedes. Y sí, por supuesto que estaremos ahí también aceptando futuras invitaciones con todo el placer y el gusto del mundo. Importante mensaje, ya nada más para cerrar, siempre que sus hijos les digan que alguien está abusando sexualmente de ellos, háganles caso, escúchenlos. Es muy, muy importante esa parte. Muy bien, muchas gracias, maestra. Gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa, CIMI Chat, a través de CIMI Radio. Recuerden que estamos activos las 24 horas durante todo el año al 809-11-3232, pero también en nuestra página web www.cimisae.com.mx. Por favor, visítenla y verán que hay varias herramientas más bien que podrán ser de alta utilidad o de mucha utilidad para el cuidado de la salud emocional. Bien, sin más, nos despedimos. Gracias nuevamente a todos, gracias nuevamente a la maestra Carolina y gracias, por supuesto, al Perico Díaz en los controles por acompañarnos también en el programa y nos vemos en la próxima emisión de CIMI Chat a través de CIMI Radio. Hasta la próxima. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro CIMI de Salud Emocional, CIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer.